Jesucristo, el personaje principal y central en esto que conocemos como la Semana Santa. Vamos a analizar un poco su vida, la historia, el contexto donde él creció. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da muchísimo gusto saludarle y saber que podemos entrar a su hogar con temas como este, la Semana Santa. Vamos a presentar a continuación a nuestros invitados, a quienes también les doy la bienvenida en este momento. Adelante. Jaime Galindo, teólogo conferencista. Doctor Moisés Resnick, judío mesiánico. Nayeli Amezcua, maestra en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Licenciado Mario Búcaro, teólogo. Y en estos momentos vamos a escuchar su respuesta respecto a esta pregunta. Adelante. Jesús se crió con las enseñanzas de su padre San José y las enseñanzas de la Virgen María. Bueno, tenía todas las costumbres judías, pero como persona él amaba mucho a la gente. Y por lo poco que hemos conocido de él, pues él se dirigía a todo mundo con mucho amor. Por eso es que la gente se acercaba a él y dice en su palabra que él venía por todos los pecadores y no por los justos. Pues obviamente como ser humano vino y vivió dentro de una cultura judía, obedeció todas las leyes. Tenemos que acordarnos de todos los apóstoles que él tenía, eran judíos y guardaban toda la ley, pero obviamente Jesucristo vino no solamente para un pueblo, un grupo étnico, sino vino para todas las naciones, para todos los grupos étnicos. Eso era chocante, yo creo que para los judíos de aquel entonces, que Jesús siendo judío, pero amaba a todos los pueblos, rompió barreras con los samaritanos, rompió barreras con algunas naciones gentiles alrededor. Y le doy gracias a Dios Padre que el Hijo se hizo hombre, llegó a ser el Salvador del mundo entero. Y dando inicio al tema del día de hoy, Moisés, te quiero preguntar, ¿cómo veían los judíos a Jesús? Bueno, sin duda lo veían como un profeta. Es claro que era un gran líder. Si leemos el Evangelio, donde obviamente está su mayor historia, vemos que las masas lo seguían. Se cree cuando él entra a Jerusalén sentado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Dicen que habría aproximadamente 2 millones de personas. El problema es que después de su crucifixión, nadie estaba esperando un Mesías sufriente, estaban esperando un Mesías rey. Entonces, cumpliendo otra profecía donde dice el pastor es herido y las ovejas se dispersan, muchos ya no lo siguieron porque no entendían que él tenía que dar su vida para la salvación del pueblo. Pero sin duda era un gran rabino, un gran profeta y sin duda un gran líder. Y hoy por hoy es el judío más influyente de toda la historia del mundo. Bueno, y algo que hay que resaltar, lo que está comentando Moisés, es cómo alguien que vivió hace 2000 años, cómo es que seguimos hablando de él. Por ejemplo, tú que vienes de CBN, Christian Broadcasting Televisión, ¿cómo es que podemos seguir hablando de él siendo que pasaron ya 2000 años? Bueno, es importante entender que el contexto de Jesús no es un contexto que se remite únicamente al Evangelio per se, es a una forma de vida. El cristianismo se ha convertido verdaderamente en una forma de vida y nosotros, los que creemos en Jesús, procuramos verdaderamente seguir el ejemplo de lo que Él dejó. Era un ejemplo de sacrificio, un ejemplo también de un liderazgo positivo, pero especialmente fue un ejemplo que marcó un hito en la historia precisamente por el amor que le estaba dispuesto a dar. Ya, tengo entendido que ustedes incluso hacen series, ¿no?, acerca de su vida y para niños y adultos. ¿Y esto con qué finalidad? ¿Por qué proyectan tanto la vida de Jesucristo? Yo creo que es precisamente esa
ese principio de que Jesús es una forma de vida y su ejemplo, su forma de poder dar solución a lo que Dios y plantea para nosotros en las situaciones de problemática es algo que merecen las generaciones poder recibir. Nuestra serie Superlibro precisamente proyecta en el contexto histórico no solo la vida de Jesús, sino de personajes de la Biblia que simplificados resuelven problemas de valores y principios que son presentados a una generación actual. Muchísimas gracias. Pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? El esfuerzo que se hace. Ahora, Jaime, continuando un poco con lo que iniciamos, desde tu óptica, tú no eres judío, tú tienes otro trasfondo, eres mexicano, pero ¿tú cómo conceptualizas a Jesús viviendo en ese contexto histórico, en ese tiempo, en esa comunidad judía? Bueno, definitivamente te tiene que apasionar la historia. Una vez que uno se empieza a meter a estudiar el Jesús histórico, no puedes dejar de hacerlo. Si con todo tu interés está escrito, si con todo tu corazón lo buscares, seguramente vas a hallarlo. En el libro del profeta Isaías, allá en el capítulo 55, dice: buscad al Señor entre tanto que pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Y todo hombre que tiene ese deseo sincero en su corazón de conocerle, no solo lo vas a tratar de conocer como un líder espiritual, vas a tratar de conocer todo su ambiente para comprenderlo, comprender su forma de vida, comprender su humanidad. Yo creo que ahí reside el secreto más profundo del cristianismo, entender que Jesucristo era 100% hombre, pero también es 100% Dios, y entender su humanidad nos ayuda a entender más su divinidad. Ahora, también actualmente, ¿qué concepto tenemos de Jesús en ese contexto? ¿Qué concepto tiene la iglesia, por ejemplo, de Jesús? Aunque todavía en la actualidad hay muchos debates acerca de la existencia histórica de Jesús y de su papel precisamente como judío, acerca, por ejemplo, se cree, hay quienes creen que en realidad era un estratega político, por ejemplo John Halley, que tiene un libro titulado Las tácticas del poder de Jesucristo. Entonces, él menciona precisamente que Jesús es el primer personaje de la historia que hace como un llamado a las masas, pero no entendidas en un sentido negativo, ¿no? Sino precisamente concibiendo a todas estas personas como un grupo que tenía carencias a nivel económico, político, social e incluso religioso. Pero la Iglesia Católica, sobre todo en los últimos años, está como que tomando en cuenta estas diversas, digamos, personalidades de Jesús, ¿no? Entonces, entre ellas encontramos precisamente la de Jesús como un judío que tenía una serie de tradiciones, una formación de un contexto cultural que no solo es el contexto de ser judío, sino el contexto histórico de estar ubicado en tiempos del Imperio Romano, porque es evidente que Jesús conocía no solo las leyes y las tradiciones judías, sino también todo el contexto del Imperio Romano. Entonces, se está tratando de catequizar acerca de ese punto precisamente. O sea, Jesús es Dios, pero también fue un hombre en un contexto histórico, y eso nos explica muchas de las cosas que dijo y de las cosas que hizo, por ejemplo. ¿Por qué los judíos mataron a un judío, a uno de su mismo pueblo, siendo que tenemos evidencia de que pues era carismático, era un buen líder, era muy querido por muchas personas? Pienso que hay que tener mucho cuidado con esa pregunta, porque cuando decimos que los judíos mataron a Jesús, en primer lugar es falso, y en segundo lugar ha sido ese tipo de pensamiento el que ha hecho que la iglesia ha perseguido a los judíos durante 2000 años. Yo creo que los judíos no mataron a Jesús, lo maté yo, lo matamos todos los que estamos aquí y lo matamos todos los que creemos en Él, porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados. En la parte histórica, los judíos no podían haber matado a Jesús porque estaba prohibido la pena capital ante los rabinos. Físicamente fueron los romanos, pero yo no creo que el punto sea quién mató a Jesús, porque si tuviéramos que decir quién mató a Jesús, yo sería el primero que levantaría la mano, porque murió por mí y por todos mis compañeros, porque a través de su muerte somos salvos, a través de su sangre. Es claro que los judíos rechazaron a Jesús, que creo que sería mejor pregunta.
Claro que lo rechazaron, porque tenía que cumplirse la profecía que sería rechazado, Isaías 53. Si los judíos hubieran aceptado al Mesías, a Jesucristo como el Mesías del mundo, no existiría la religión cristiana, no existiría inclusive la religión católica. No, todos los católicos y todos los cristianos del mundo no conocerían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es tu Dios y es mi Dios. Por lo tanto, por eso lo rechazaron, porque así estaba escrito. Bueno, vamos a un primer corte y regresamos con ustedes. Llama y participa con nosotros. Lamentablemente las noticias muchas veces son amarillistas, cuentan del lado negativo de la historia, y nosotros queremos contar también cómo el pueblo cristiano ha incidido positivamente alrededor del mundo. Hoy por hoy en cualquier casa judía la Pascua se celebra con esta charola típica. Esta charola típica que tiene algunos elementos. Algunos son bíblicos y algunos son rabínicos. En realidad los únicos 3 elementos rabínicos son las hierbas amargas, que en este caso puede ser perejil o cual sea, el pan ácimo. El que oye consejo. Regresamos. El que oye consejo. Continuamos. Distintos, porque los judíos, para ellos todavía no llega el Mesías, o sea, no consideran a Jesús como Dios. Para ellos todavía Dios no llega. La verdad, eso no es cierto. Tengo bastantes amigos judíos que han aceptado a Jesús como su Mesías y le dicen Yeshua. Siguen siendo judíos, pero judíos creyentes. Admito que es una minoría, pero todos los primeros cristianos eran judíos. Saulo Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, Jacobo era judío. Entonces por 30, 40 años, todas las iglesias cristianas, la mayoría de sus miembros eran judíos. No es cierto que los judíos no reciben a Jesús como Salvador. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla. Si usted gusta llamar y participar, nosotros estamos a sus órdenes. Mario, coméntanos un poco. Tienen un programa de televisión, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cómo se llama uno de ellos? Bueno, uno de ellos es el noticiero Mundo Cristiano, un noticiero que está comprometido a transmitir las buenas noticias y lo que está ocurriendo alrededor del mundo desde una perspectiva diferente. Ajá. Pero ¿esto se traduciría a judaísmo o se inclina hacia el judaísmo o qué contexto es? No, por el contrario. Lamentablemente las noticias muchas veces son amarillistas, cuentan del lado negativo de la historia, y nosotros queremos contar también cómo el pueblo cristiano ha incidido positivamente alrededor del mundo, no solo en el contexto local, sino también en la ayuda y los temas sociales, especialmente en situaciones de conflicto. Comentábamos aquí fuera de cámaras con Moisés que el 70% de las donaciones que llegan al Estado de Israel provienen del pueblo cristiano. Y nosotros tenemos el privilegio de tener un centro de noticias en Jerusalén que desde allá está transmitiendo pues, lo que está sucediendo en todo pues, el Medio Oriente y las situaciones tan complejas que está viendo el pueblo de Israel. No, pues muy bien, pues ahí está. Ahora, Moisés, la pregunta obligada. A ver, explícanos un poco de qué se trata esta charola que has traído. Bueno, hoy por hoy el judaísmo que prevaleció para la mayoría de los judíos no es el judaísmo mesiánico, es el judaísmo rabino. Los fariseos fueron los que se quedaron después a cargo después de la muerte de Yeshua, negando a Yeshua como el Mesías de Israel. Y bueno, después de la destrucción del templo, el judaísmo se llenó de muchas tradiciones y formas y ritos para compensar la destrucción del templo. Inclusive, hoy por hoy, en cualquier casa judía, la Pascua se celebra con esta charola típica.
esta charola típica que tiene algunos elementos. Algunos son bíblicos y algunos son rabínicos. En realidad los únicos 3 elementos rabínicos son las hierbas amargas, que en este caso puede ser perejil o cual sea, el pan ácimo o el pan sin levadura y un hueso de cordero, porque dice que comeremos cordero asado. Los otros elementos, como el tipo de mermelada con nuez que se llama jarose, tiene que ver con los ladrillos para recordar cómo se construyeron las pirámides en Egipto. El huevo, que tiene que ver con la dureza de corazón de Faraón, y la otra hierba amarga. Pero lo que es interesante, en cualquier cena judía se usa este plato, y usamos algo que se llama, una tradición a partir de los años 1700 que se llama el aficomán, que viene del griego apikomón, que quiere decir el que viene después. Y eso es una tradición que inventaron los judíos, varios. Los rabinos decían que era como el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj, y tenía que ver con 3 panes ácimos. Y cuando Yeshua dice, Ani lechem min hachaim, yo soy el pan de vida, él nace en Betlehem, en la casa del pan, cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2. Dice, tú, Belén Éfrata, de ti será el Salvador de Israel, que eres desde el principio de los tiempos, que habla de una persona eterna. Y si podemos hacer un close-up en la cámara, podemos ver que el pan ácimo que se fabrica hoy por hoy es muy interesante, porque uno, además que no sabe rico porque es un pan sin tanto sabor, es igual que Yeshua. En Isaías 53 dice, él no tendrá hermosura para que no le envidiemos. Está rayado y está horadado, tiene hoyos y rayas como quedó su cuerpo, y él dice que él es el pan de vida. Después los rabinos, al hacer este aficomán, o el que viene después, decían que las 3 matzot, en plural en hebreo, decía que eran el pueblo de Israel, pero también decían que podía ser Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que es interesante, que Isaac no se sacrificó. Y esta cosa que voy a hacer ahorita lo hacen en todas las casas judías de todo el mundo, sin entender la revelación del Mesías. Toman la matzá de la mitad, que fue exactamente lo que hizo Yeshua, la parten a la mitad, se bendice, y esta parte se pone en un lino, se esconde, y después de todo el ritual, que es bastante largo, y para que los niños se mantengan despiertos, al que encuentre el aficomán, al niño se le da un premio. Y es muy interesante, porque como uno creció en el judaísmo, decías, yo siempre quiero ganar el aficomán porque me van a dar un premio. Pero entendiéndolo de una manera espiritual, está muy clara la revelación de Yeshua en estas 3 matzot, o en este aficomán, que es el que viene después, siendo el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Partimos al Hijo de Dios, lo escondemos y repetimos las palabras de Yeshua que dicen, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Inclusive en las tradiciones rabínicas, Yeshua está presente. Muy interesante, y bueno, necesitamos ir a un segundo corte. Regresamos con ustedes, no se vayan. Llama y participa con nosotros. Pues me parece que hay que tomar en cuenta todas estas vinculaciones que se están dando actualmente entre judíos y las distintas denominaciones, ¿no? A mí me ha tocado escuchar en parroquias a sacerdotes diciéndole a la gente, a la feligresía, los judíos son nuestros hermanos mayores. Él viene a establecer un reino nuevamente, viene otra vez ese Mesías que para muchos de nosotros ya vino, que está en nuestros corazones a través de la persona del Espíritu Santo, sin duda alguna vendrá otra vez. El que oye consejo. Regresamos. El que oye consejo. Continuamos.
Muy interesante sin duda todo lo que hemos escuchado. Se nos ha ido volando el tiempo, es momento de comentarios finales. ¿Cuál sería el tuyo? Pues me parece que hay que tomar en cuenta todas estas vinculaciones que se están dando actualmente entre judíos y las distintas denominaciones, ¿no? A mí me ha tocado escuchar en parroquias a sacerdotes diciéndole a la gente, a la feligresía, los judíos son nuestros hermanos mayores, ¿no? Sí, señor. Entonces, me parece importante esta reflexión porque podríamos preguntarnos hacia dónde va, hacia la posibilidad de que en algún momento dado judíos, cristianos de distintas denominaciones, incluso católicos, pudieran tener realmente un diálogo profundo que llevara a un ecumenismo importante. Es como mi reflexión final. Muchas gracias. Jaime, ¿cuál sería tu comentario final? Yo creo que eso de entender la unión de todos los pueblos es como se cumplirá lo que está escrito y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. Él viene a establecer un reino nuevamente, viene otra vez ese Mesías que para muchos de nosotros ya vino, que está en nuestros corazones a través de la persona del Espíritu Santo, sin duda alguna vendrá otra vez, porque así lo declararon aquellos varones que estaban junto con él, esos ángeles, que dijeron, así como le habéis visto ir al cielo, así regresará otra vez. Nosotros vivimos con esa expectativa, deseamos la segunda venida de Cristo, y yo en mi corazón de lo que más deseo es poder estar unidos todas las naciones, todos los pueblos, con un solo rey. Muchas gracias, Jaime. Moisés, tu comentario final, por favor. Que muchas veces nos enfocamos en las diferencias y muchas de las diferencias vienen de tradiciones, ya sea culturales o de diferentes países y contextos, pero nos deberíamos de enfocar en lo que nos une, y nos une el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Es el Dios de todos y tenemos mucho más cosas en común que las diferencias que nos separan. Muchas gracias, Moisés. Y tomando un poco las palabras de Moisés, ¿Jesús es tradición o es una forma de vida? Es una forma de vida, y en ese sentido mi reflexión final es que debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Jesús nunca hizo acepción de personas. Jesús estaba con las multitudes compartiendo amor. Y el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece. Ese es el verdadero amor que nos habla Pablo, y es importante seguir ese ejemplo que nos dio Jesús. Gracias. Y creo que nos queda claro que Jesús no solo es para los judíos, sino para todo el mundo, ¿es verdad? Así es para todos, y especialmente, como tú mencionaste muy bien, es una forma de vida y tenemos que tomar este contexto desde el punto de vista integral, ¿verdad? Desde su historia, su cultura y todo lo que involucra esta forma de vida que amamos. Bueno, pues muchas gracias, Mario, gracias a cada uno de ustedes por su participación y gracias también a ustedes que nos sintonizan en casa. Aquí le esperamos para el cuarto programa de esta serie en su programa El que oye consejo. Hasta pronto, disfruten su familia y cuídense mucho. Precisamente Cristo, o la imagen incluso de Jesús, se manifiesta de diferentes maneras. Entonces ahí habría que preguntar para cuál sociedad, para qué grupo social, al menos desde la perspectiva de la antropología. Ese Jesús que quería que viviéramos su evangelio todavía está presente en muchas partes de una gran porción de la sociedad. Todo movimiento social comenzó con alguien que tenía una fe religiosa en algún sentido, o hasta Jesucristo mismo. Entonces, por ejemplo, Martín Lutero, la primera abolición de la esclavitud en Inglaterra, vino de un fundamento de fe.